Bien, entonces estoy compartiendo lo que corresponde que nos falta ver y que vamos a acabar en la próxima clase, que es el tema de Michel Foucault, la genealogía. Nos hemos quedado aquí, esta es una diapositiva que muestra una de las genealogías que hace Foucault y que está publicada en su libro Vigilar y Castigar, que seguramente algunos conocen, tal vez algunos han leído, creo que alguna docente eventualmente lo emplea para desarrollar algunos contenidos. Bueno, si no es así, es conveniente que ustedes lo conozcan, lo lean y que puedan efectivamente comprender cuál es el carácter de este enfoque. En este momento estoy buscando el libro, perdón un momentito, eh, voy a poner en pantalla el libro, o si no, disculpen un minuto, voy a ir a traerlo mejor, va a ser más rápido. Bueno, aquí tengo el libro, si pueden verlo. Voy a buscarlo también en formato digital para mostrarles algunas fotografías que me parece que es mejor verlas así, pero eso lo haré más adelante. Bueno, ¿qué tenemos en, en este libro? Voy a leer rápidamente el primer párrafo, simplemente para que ustedes conozcan un poco el estilo y cómo se desarrolla esta composición acerca de la genealogía de la prisión. Eh, el libro se llama Vigilar y Castigar, si lo pueden ver, a ver un poquito más grande, aquí tengo la tapa precisamente, y Vigilar y Castigar, el subtítulo es Nacimiento de la prisión. Y claro, lo que está mostrando es cómo en su tiempo, hacia el año 1975, es cuando se publica el libro, existe una manera propia de organizarse, funcionar la prisión, o lo que llamaríamos la prisión moderna o contemporánea de su tiempo, el tiempo del autor, que es mitad de la segunda mitad del siglo XX, 1975, y que tiene ciertas características, cierto funcionamiento que él conoce. Hemos dicho que tiene compromiso con el GIP, el Grupo de Investigación de las Prisiones, que realiza activismo político, visita a los presos, denuncia el hacinamiento, denuncia cómo en las prisiones se habría desarrollado varios excesos en contra de los reos, de los presos, y efectivamente cómo este grupo ayudaba, contribuía a que haya mejores condiciones de vida, mejores condiciones de existencia de los internos. En ese sentido, es un activismo comprometido con quienes sufren, o bueno, quienes tienen una condición de presos dentro de un conjunto de aspectos que Foucault mismo los desarrolla. Eh, él muestra muchas características de las prisiones que tienen que ver siempre con el saber y el poder. ¿Qué significa esto?
que para él cualquier institución, por ejemplo la prisión, hemos visto que varias instituciones, varias realidades le interesan, entonces la medicina, la educación, el racismo, la locura, la sexualidad, pero también la prisión. Entonces esta institución, esta realidad social, este objeto de estudio que a él le interesa, que es la prisión, como cualquiera de los otros anteriores, tiene siempre dos dimensiones, por decir así. Una dimensión del saber triunfante, del saber oficial, por llamarlo así, y del poder emergente. Es decir, toda institución cristaliza el poder y ahí en la institución se lo ejerce. Veo que alguien ha compartido el texto, está muy bien. Bueno, no es el texto completo, sino solo una noticia. Está muy bien, gracias. Y bueno, ¿cuáles son las características del saber triunfante y del poder emergente en torno a la prisión? Y eso es entender el presente. El presente es la prisión que él vive, que él conoce, que es el escenario en el que actúa, la prisión moderna, eh, a la mitad del siglo XX aproximadamente, y que tiene un saber oficial, un saber constituido como la verdad sobre la prisión. Eso es fácil de encontrar en el libro. Hay efectivamente un capítulo que se llama La prisión y habla de ella y muestra de manera muy evidente cuál es el saber triunfante. Por ejemplo, ¿cuál es el saber triunfante sobre la prisión que constituye la verdad sobre la prisión y que da sentido y justifica su existencia? Por ejemplo, que es una institución socialmente necesaria para cumplir dos finalidades sociales, es decir, dos finalidades de la sociedad. ¿Cuáles son esas finalidades? Cobrar, por decir así, la deuda que tienen los que delinquen, los delincuentes, y por otra manera, de otra manera, por otra parte, reinsertarlos en la sociedad para que sean personas de bien. Entonces, esa es la finalidad, ese es el saber triunfante en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, que da sentido a la prisión. ¿Para qué existe una prisión? Para cobrar la deuda social. ¿Cuál es la deuda social? Esta persona que ha delinquido ha cometido un agravio, es decir, ha dañado a la sociedad. Claro, no es la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero sí es una sociedad en la que eh, quien sufre el daño. Gracias, Limbert. Veo que has puesto el libro. Yo iba a hacer eso, lo tengo, pero a veces un poquito demora la encontrarlo. Les decía entonces que quien comete un delito, por ejemplo, un asesinato, bueno, ¿a quién más afecta? Obviamente afecta a la familia del asesinado, ¿no? Del muerto, de la víctima, pero también a su entorno social, a su entorno laboral, a, su, eh, a los campos donde se desarrollaba, donde, por ejemplo, contribuía con su actividad. Entonces, aunque sea un daño focalizado en la familia, donde trabajaba, las actividades que realice, etcétera, eso también es un daño social, es decir, es afectar también a la sociedad cuando se afecta a un miembro de ella. Y por lo tanto, el daño no es solo a una persona, a una familia, sino a la sociedad en conjunto también. Y por lo tanto, la sociedad en conjunto debe responder a ese daño. Hay un procedimiento que es el procedimiento penal y eso también es el saber triunfante. Fíjense, ¿en qué consiste el, eh,
¿En qué consiste el saber triunfante sobre el procedimiento penal? Consiste en asumir varios principios. Por ejemplo, el imputado, es decir, a quien se le acusa de haber cometido el crimen, el asesinato, se presume que es inocente. La presunción de inocencia, ese es un principio jurídico. Segundo, el imputado tiene derecho a la defensa. No se puede establecer su culpabilidad sin que se defienda. Hay que oír la versión del imputado, hay que escuchar su coartada si es que tiene una, hay que darle la palabra y también facilitarle la posibilidad de que esa persona tenga un abogado que la defienda. Tercer principio, tiene que haber evidencias de que efectivamente es culpable. No basta la opinión del jurado que lo condena o que lo absuelve. Que ese fallo del jurado que lo condena o lo absuelva, que lo condene o lo absuelva, debe ser basado en evidencias, es decir, en pruebas. Fíjense, todo este es el saber concerniente al derecho penal que termina eventualmente en la prisión. Es decir, pregunta si se le pregunta al jurado si el imputado es, por ejemplo, culpable o no, y el jurado resuelve, normalmente es por unanimidad, resuelve que el imputado falla y responde a la pregunta diciendo que es inocente o que es culpable. Bueno, entonces estamos en una situación en que hay un procedimiento, es el procedimiento penal, y eventualmente a algunos imputados se evidencia, hay pruebas concluyentes de que son culpables, el jurado lo falla como culpable y el juez establece la pena, que está también establecida, no es que porque le caiga bien o le caiga mal, el juez va a establecer más o menos, ¿no? Obviamente hay agravantes, hay atenuantes para establecer algunas variaciones, pero en general la pena, que es privación de libertad, está dada también por un código penal que según la gravedad de la pena establece mayor o menor tiempo de reclusión. La diferencia es cuantitativa, pero hace relación, es decir, refiere una situación cualitativa. ¿Cuál es la situación cualitativa? Esta persona ha realizado un delito que es el delito de homicidio. Ha matado a alguien. Y está claramente establecido que se trata de un crimen, de un asesinato, y que debe ser condenado a la cárcel, a la prisión. Y cuantitativamente se establece la duración de la reclusión, es decir, por la gravedad del delito, la cualidad del delito, y por estos agravantes se establece tal cantidad de años de reclusión. Según las leyes, hay casos en que se establece la pena máxima, por ejemplo, que sea, bueno, que muera el imputado, que se ha verificado que es culpable, que se le aplique la pena máxima, por ejemplo, que se le inyecte una inyección letal, ¿no? Es decir, la pena de muerte. Eso todavía existe hoy día. Entonces, la prisión está, por decir así, en el centro de este escenario político, que es el escenario de los delitos, el procedimiento penal, el establecimiento de las penas, la reclusión y hasta eventualmente la muerte como máxima sanción, es decir, como la pena máxima. Bueno, resulta entonces que
Está claro que este es el saber en torno a la prisión. La prisión existe para cobrar la deuda que el delincuente tiene con la sociedad, por ejemplo, por haber matado a una persona. Y esa deuda se la paga la paga él quedando preso, quedando cierto tiempo preso. Entonces, la prisión es una forma coercitiva que coarta la libertad, que restringe los derechos de la persona y que aparece como una sanción muy drástica y que puede durar mucho tiempo de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo al procedimiento penal que da lugar a establecer la culpabilidad y también el fallo sobre su duración, es decir, la duración de la reclusión. Y ese es el saber triunfante, esto está muy bien, es correcto, es apropiado, la sociedad debe cumplir esto. Pero además hay otra función de la prisión que es la reconvención o la reinserción. Aparte de que el reo pague su deuda con la sociedad por el crimen, por el delito cometido, la prisión tiene el propósito de reinsertarlo. Es decir, se supone, en teoría, y ese es el saber triunfante, eh, se supone que el, el preso va a valorar su libertad y se va a dar cuenta de que está siendo castigado por la sociedad y que cuando vuelva, digamos después de 30 años, y ese es el lapso de la condena, de la reclusión, después de 30 años va a volver a la sociedad y no tendría que volver a ser un criminal, es decir, ya no debería ser un delincuente, tendría que reinsertarse, que podría reinsertarse en la sociedad. Y se supone que la prisión eh, da lugar a esa función social también, la reincorporación del reo a la sociedad cuando termine su reclusión para ser una persona de bien, ya no cometa delitos y, bueno, aporte a la sociedad en lugar de dañarla. Bueno, eso es en teoría. La realidad es diferente, ¿no? Y resulta que en muchos casos la prisión, en lugar de ser un lugar de un recinto, un escenario de reconvención, de reinserción para que los presos ya liberados después de haber cumplido su condena se reinserten a la sociedad productivamente, positivamente, en lugar de ser eso, la prisión en gran medida es también un lugar de aprendizaje del delito. Entonces, los reos no solamente, bueno, comparten sus fechorías, sino que aprenden nuevas tácticas delincuenciales, y esa es la realidad. Pero eso no afecta al saber. El saber triunfante en la sociedad contemporánea establece la necesidad de la prisión por el cobro, la necesidad de cobrar la deuda social que tiene el delincuente con la sociedad en un escenario en el que al parecer habría reinserción social. Bueno, con esas características se entiende que hay un saber oficial sobre el sentido y la característica de la prisión moderna, contemporánea, a mediados de la segunda mitad del siglo XX, que es el presente de Foucault. Naturalmente hay muchos otros contenidos, ¿no? Por ejemplo, está el contenido de la ubicación de la cárcel. La cárcel debe estar en los suburbios de las grandes ciudades, debe haber ciertas pautas de vida en la prisión,
debe haber ciertos niveles y a veces lo que se concibe como prisión dentro de la prisión, ¿no? Castigos por mala conducta, aislamiento, etcétera, protocolos de seguridad. Todo ese es el saber eh, triunfante, técnico, filosófico, jurídico, que da sentido a la existencia de la prisión, que la justifica, que muestra su necesidad, su conveniencia en la sociedad del siglo XX y que además funcione de una manera adecuada para el cobro de la deuda y para la reinserción social de los presos, es decir, de quienes se ha verificado que son culpables de haber cometido determinados delitos. Bueno, entonces se trata de ese saber triunfante y eso está relacionado siempre con el poder emergente, con el poder que se cristaliza en la prisión. ¿Cuál prisión? Por ejemplo, una cárcel de París que Foucault y su grupo de investigación de las prisiones visitaba, conociendo a los reos, informándose de su situación y después dándoles apoyo, después denunciando porque eran intelectuales y escribían a menudo, etcétera, etcétera. Es decir, la prisión real, en la cárcel, donde están presos, donde hay un reglamento que rige su vida. También los errores de esas cárceles, ¿no? Por ejemplo, el hacinamiento, por ejemplo, la retardación de justicia, que son problemas, diríamos, de muy amplia difusión, de muy amplio contenido en diferentes partes del mundo. Esos problemas que se dan en una y otra parte, en una y otra ciudad, y que se refieren a distintas prisiones, son la realidad efectiva. Ahí se ejerce el poder, ahí los guardias ejercen el poder, el que dirige la prisión ejerce poder y todo eso está vinculado a otras formas de ejercicio del poder. El juez que establece la pena tiene poder y lo ejerce, el jurado que tiene poder para decidir si este imputado es culpable o no, tiene y ejerce poder y así sucesivamente. Un conjunto de funcionarios, un conjunto de personas que ejercen cargos y que tienen capacidad represiva, por ejemplo, para encarcelar a alguien o dentro de la prisión llevar a una parte de confinamiento a alguien que se verifique que tiene un mal comportamiento, etcétera, etcétera. Todo eso que sucede de manera real en la sociedad y que constituye de forma palpable el ejercicio del poder es el poder emergente que se expresa en las instituciones reales existentes, por ejemplo, la prisión, pero también los tribunales, la policía, los detectives, el juez, etcétera, etcétera. Entonces, el poder que emerge relacionado con este saber, tiene que haber un juez que tiene estas funciones, tiene que haber un código penal que permite establecer la condena, etcétera, etcétera. Todo ese saber oficial como verdadero, que es el saber triunfante, está relacionado con instituciones existentes reales donde se ejerce el poder. Por ejemplo, la cárcel misma, por ejemplo, los tribunales, por ejemplo, los guardias, etcétera, etcétera. También las instituciones dentro de la cárcel que permiten la reinserción, por ejemplo, enseñando a los presos algún oficio o permitiéndoles realizar trabajos manuales o manualidades para lograr algún beneficio económico. Todas esas instituciones, todas esas facetas institucionales, todos esos componentes de la realidad institucional existente son el poder emergente, palpable, real y que también se transforma. Es decir, hacia 1975 existía este saber, el que les he señalado de forma general. Por ejemplo, la función de la prisión, cobrar la deuda social y reinsertar al reo en la sociedad para que sea una persona de bien.
con todo lo demás. Y el poder emergente, la cárcel, el edificio, el juzgado, todos los que forman parte de esa malla, de ese diagrama de poder vinculado a la prisión y que da lugar a que haya investigaciones para determinar quién fue el homicida, que da lugar al acopio de pruebas, que da lugar a la realización del juicio, al fallo de la condena, etcétera, etcétera. Todos esos componentes de la institución vinculada con la prisión es el poder emergente donde se ejerce el poder realmente. Ahora bien, ese es el presente de Foucault, es el presente que existe no solo en su país, en Francia, hacia mediados de la segunda mitad del siglo XX, sino en otras ciudades parecidas de su país, de otros países, y podemos decir del primer mundo en general. Es por eso que en el libro habla, por ejemplo, de otras prisiones en diferentes países donde se advierte similar constitución del saber emergente, o perdón, del saber triunfante y del poder emergente, es decir, de lo que se asume como es la verdad y de lo que se cristaliza como poder real. Bueno, entonces eso está muy bien, pero ustedes dirán, esto parece más un trabajo sociológico. Y efectivamente se puede considerar más como un trabajo sociológico, ¿no? De ver el saber que existe hoy día y cómo se relaciona con el poder real explícito. Bueno, está bien, pero la labor del genealogista o la genealogía, o Foucault como historiador, que es genealogista, implica también ver no solamente esta descripción sociológica que puede fundamentar el activismo político, el HIP, por ejemplo, en este caso, sino da lugar también la genealogía a ver cómo esta realidad del siglo XX ha llegado a ser esto como es. Y esa es la genealogía. Y para eso él establece la genealogía de la prisión, o como él llama, el nacimiento de la prisión. ¿En qué consiste que nazca esta prisión? Que ha habido un momento en el que se ha constituido así como es. Y eso es aproximadamente a principios del siglo XX, en diferentes ciudades donde aparecen ciertos reglamentos sobre, por ejemplo, cómo deberían funcionar las cárceles. Y hay algunos lugares, algunas ciudades donde aparecen los primeros reglamentos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay algunas ciudades donde a fines del siglo XIX ya aparecen algunos esbozos de los reglamentos modernos sobre las prisiones, cómo deberían funcionar, qué partes debería tener. Y por otro lado, es particularmente desde el siglo XVIII, XIX, donde se fundamentan algunos principios, por ejemplo, el principio de inocencia o el derecho a la defensa, o también otros principios de que hay que establecer las penas según un código, que no puede ser una pena brutal de, digamos, 30 años de prisión a alguien que, no sé, robó unos panes para alimentar a su familia. Ese tipo de desequilibrio no puede darse, ¿no? O un homicida o un traficante, etcétera, que sea sentenciado a 2 años, ¿no? Ese tipo de prevaricato no puede darse, es decir, de delitos de quienes administran la justicia, obviamente por soborno, etcétera. Entonces eso también está dado en un contexto, como también el poder efectivo, el funcionamiento de las prisiones está dado por reglamentos y que han comenzado a funcionar a finales del siglo XIX, principios del XX. Por ejemplo, uno al que hace de referencia es de una prisión en Filadelfia, en Estados Unidos, y así él analiza varios casos
y mostrando su genealogía. Es decir, esto no surge de improviso, tiene, por decir así, una historia. Esta descripción, que podría asumirse más como sociológica de la realidad que él está viviendo, del que él es parte, y que desde cierto punto de vista podríamos entender como historia inmediata, porque él está hablando también de lo que existe y en lo que él influye a través del HIT, con sus acciones, con ese activismo político, etcétera, es resultado de un proceso, de un desarrollo, de una transformación que se da en el escenario respectivo, no solamente Francia, sino otros países también, donde hay unos cambios que hay que señalar, y ese es el trabajo genealógico. Hacer una genealogía, en este caso de la prisión, que llega a una descripción sociológica de la realidad existente y que corresponde a un desarrollo anterior, supone establecer momentos, y eso es lo que hace él. Y establece 4 momentos, el cuarto es el de la prisión, 3 anteriores, como momentos que permiten entender el desarrollo de la prisión. Y para eso comienza, como les había dicho, ¿no? Cada objeto de estudio tiene un origen. Y aquí la prisión 1757, la sexualidad del siglo IV a.C. y así sucesivamente. 1757 porque es el suplicio de Damián. Y él establece 4 momentos que corresponden al suplicio, al castigo, a la disciplina y a la prisión propiamente dicha. Bueno, veamos brevemente en qué consiste el suplicio. Les decía, voy a leer brevemente lo que dice el primer párrafo del suplicio. Damián fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Grève, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio. Quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Eso es lo que dice el primer párrafo del capítulo 1, que es el suplicio, que describe cómo se ejercía el poder en un momento, 2 siglos antes, 2 siglos y medio casi antes, de la existencia de la prisión moderna. Bueno, 2 siglos y un poco más, ¿no? Y 218 años en realidad. Y bueno, casi 2 siglos y 2 décadas antes de lo que estudia Foucault y que describe sociológicamente, había otra manera de ejercer el poder, que era con el suplicio. Y aquí está una foto del momento del suplicio, que no termina ahí, porque el suplicio termina cuando las cenizas del supliciado son tiradas al viento, para que no haya un lugar para recordarlo. Entonces, este ejercicio brutal del poder, que es una tortura pública, dada y mostrada ante el público, que lo insultaba, le echaba basura, cosas en descomposición, etcétera, mientras se lo llevaba a este lugar en una carreta, sin ropa, y era objeto de insultos y de cosas que le tiraban, etcétera, y después toda esta parafernalia del rito del suplicio, que termina con la desaparición del supliciado, porque ya no quedan ni siquiera, no quedan partes de su cadáver, no quedan restos de su cadáver, sino cenizas que ni siquiera están reunidas, sino esparcidas. Entonces, este tipo de ejercicio del poder brutal es algo que ya no se da en el mundo moderno contemporáneo,
y por lo tanto ese ejercicio ha variado precisamente gracias al segundo momento, que es el del castigo, y por la existencia de los llamados grandes reformadores. ¿Quiénes son los grandes reformadores? Los que establecen pautas como las que les he dicho, que después siguen vigentes. Por ejemplo, el derecho a la defensa, por ejemplo, la presunción de inocencia, por ejemplo, que haya un código penal para establecer la magnitud del castigo, es decir, de la pena. Y eso es posterior, se da en el contexto de la Revolución Francesa, donde además, claro, desaparece este tipo de castigo que está vinculado a un saber distinto del saber actual. El saber del suplicio alrededor de mediados del siglo XVIII es diferente al saber del siglo XX, fines del siglo XX, referido a la prisión. El saber que les he explicado es el saber de la prisión, la verdad de la prisión, que justifica su existencia y que justifica el ejercicio del poder en la prisión. Pero el saber que justifica la existencia del suplicio y el ejercicio del poder en el suplicio es otro. ¿Cuál es otro? ¿Cuál otro es el saber del suplicio? Es el saber absolutista. ¿Y en qué consiste el absolutismo? Consiste, por ejemplo, en entender el parricidio como matar simbólicamente al rey, un regicidio simbólico. Entonces, un parricida que, bueno, fue encontrado infraganti, no se pudo evitar que matara a su padre, lo mató, hay testigos, después lo apresaron, etcétera, etcétera, no está matando a un ciudadano más, simbólicamente está matando al rey. Y ese es el saber, fíjense, el saber que justifica que haya el suplicio de la forma como está descrito en este párrafo. En un párrafo tan corto, hay una descripción tan elocuente de un acontecimiento importante, decisivo para comprender este momento. Ese acontecimiento es un acontecimiento denso porque reúne en el mismo acontecimiento el saber y el poder de ese momento. ¿Cuál es el saber? Que el parricida es un regicida simbólico, es decir, no no se trata de un delito más, sino se trata de un delito muy peligroso para la sociedad. Porque si hoy día este delincuente mata a su padre, mañana va a querer matarlo al rey. Y eso es muy peligroso. Entonces hay que escarmentarlo. Y eso, ¿para qué escarmentarlo? No para regocijarse en la crueldad de ver cómo sus miembros son destrozados o cómo se le aplica la tortura, echándole lo que hemos visto sobre el cuerpo, sino para que el suplicio sea un espectáculo. ¿Y un espectáculo para qué? Para que los demás vean lo que el rey es capaz de hacer, porque el único que puede evitar el suplicio es el rey. Ya se estableció que se lo iba a supliciar porque así manda la ley, porque lo que ha hecho es un regicidio simbólico, entonces el único que puede perdonarle es el rey. Y se le pidió al rey que lo perdonara más de una vez, creo que 3 veces le pidieron que lo perdonara y no quiso, porque él tiene que escarmentar. Y escarmentar, ¿qué significa? Crear el espectáculo a los demás, mostrándoles, fíjense lo que le pasa al parricida que mata a su padre, porque si mata a su padre hoy puede intentar matar al rey, y eso hay que escarmentar con el suplicio, que es un espectáculo y es el ejercicio del poder sobre el cuerpo del supliciado, generando terror en el rito político, en todo este rito que es el suplicio, se desarrolla este espectáculo para escarmentar y que nadie se atreva, uno, ni matar a su rey, y dos, mucho menos intentar atentar contra el rey. Porque hay que precautelar el absolutismo. El rey es rey por la gracia de Dios. Dios lo ha puesto ahí donde está.
Dios ha querido que nazca en una familia de nobles y que herede el cetro, que herede el poder de sus progenitores, de sus antepasados, y que lo ejerza. Entonces, está claro que el absolutismo es la ideología política que hay que precautelar y la que justifica el ejercicio del poder en el propio suplicio, haciendo del suplicio un acontecimiento denso que permite entender esta concentración del saber oficial, del saber triunfante y del poder emergente. Ahora bien, si ustedes se fijan en la página, en esa primera página, está claro también que el, las citas son de fuentes. Está claro que al pie de la página están las fuentes de lo que he leído, que son varias. Entonces, esto no es imaginación, no es un relato ficcional, es un relato histórico basado en fuentes, con comillas, notas de pie de página y donde se encuentra el texto real que refleja este hecho, este acontecimiento denso. Esa es una condición de la genealogía, que esté basada en fuentes. Y finalmente, este desarrollo desde el suplicio, desde la existencia de la Bastilla, por ejemplo, que reunía, como les había dicho, diferentes reclusos, no solo los delincuentes, sino otros reclusos, políticos, escritores, personas sin hogar, mendigos y enfermos y hasta locos. Esta realidad de la Bastilla, que era una cárcel para muchos propósitos y que hacia este tiempo reunía efectivamente ciertas características muy diferentes a la prisión de mediados de fines del siglo XX, supone un desarrollo genealógico, y ese desarrollo Foucault lo despliega con los momentos que describe como castigo, donde son protagonistas los grandes reformadores, Pufendorf, Beccaria, por ejemplo, que establecen los principios del procedimiento penal, la necesidad de que haya un código para aplicar las penas, etcétera, etcétera, y que anulan, por ejemplo, el suplicio como espectáculo. El castigo va a ser único, que es reclusión. Ya no hay suplicio, ya no hay torturas, y menos en la plaza. El castigo va a ser único y es la reclusión. Y la reclusión va a ser cualitativamente diferente según el tipo de delito cometido, que va a tener un correlato cuantitativo en el tiempo de reclusión. Entonces, si permite la ley, bueno, habrá la pena capital, y si no, se aplicará en ciertos casos la pena máxima, que puede ser, digamos, 30 años de encarcelamiento, y eso relacionado también con otros delitos de menor gravedad. Entonces, el establecer estas condiciones de aplicación del poder supone otro saber. Ya no es el saber absolutista, ya no es el saber del espectáculo, ya no es el saber del regicidio simbólico. En otro escenario político, que ha de ser posterior a la Revolución Francesa, se va a dar efectivamente un saber diferente de los grandes reformadores, que es el momento que se fundamentan los principios jurídicos, filosóficos y los mecanismos. Se comienza a fundamentar los mecanismos para el ejercicio del poder hasta llegar a mediados, fines del siglo XX, que muestra otra realidad sociológica. Y el tercer momento que analiza Foucault es el de la disciplina. Gracias a su compañero tienen ustedes el texto, también está en Google Drive, van a ver ustedes ahí algunas fotografías, les voy a mostrar en la última parte que voy a exponer sobre esto. La otra genealogía, la genealogía de la medicina, que es otra genealogía que hace Foucault, ya no la vamos a ver porque, bueno, ustedes si les interesa pueden leer el libro El nacimiento de la clínica, que trata sobre la genealogía de la medicina, que es otro tema que él como historiador trabaja haciendo la respectiva genealogía.
Y vamos a ampliar la última parte, la próxima clase. Hoy día me he ocupado mucho explicando el examen y las exposiciones. Vamos a ver, les decía, la disciplina ya como el último momento en este desarrollo genealógico de la prisión. Entonces, la próxima clase terminamos esta parte y con eso vamos a realizar después las actividades señaladas. Voy a dejar de compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede realizarla ahora. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el día viernes a las 8 de la mañana. Buenos días. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor, compañeros. Gracias. Hasta luego, doctor.